Eskerrik asko, Mikel, gonbidapenagatik, eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta arratsaldeon. Como os decía Mikel, vamos a hablar un poco de la importancia de la actividad física regular a lo largo de toda la vida, ¿no? El título mismo lo dice, actividad física regular, vive activamente, y vamos a ver hasta qué punto esto puede ser importante de cara a mantener una calidad de vida a lo largo de muchos años. Cuando Mikel me propuso hablar de este tema, dije, no sé si este tema es muy adecuado para mí, porque yo en realidad no me dedico a la actividad física para la salud y este tipo de temas, ¿no? Yo realmente a lo que me dedico es a la fisiología del deporte, al entrenamiento y a la investigación en el mundo del rendimiento, ¿no? Y como veis, en los últimos años, yo llevo 20 y tantos años dedicándome al alto rendimiento, trabajando con Mireia Belmonte, con Eneko Llanos, con Aurélie Müller, con el Euskaltel Euskadi, con el Athletic, con Ainhoa Murua, asesorando entrenadores. Esa es un poco mi función, y esa ha sido mi función desde hace 24 años, ¿no? En el día a día, ¿qué es lo que hace un fisiólogo del deporte? Pues nos dedicamos a cuantificar las cargas de entrenamiento de los deportistas para asegurar que hay un equilibrio entre el estímulo de entrenamiento y la recuperación. En el día a día medimos la recuperación mediante frecuencia cardíaca, analizamos la composición corporal, hacemos estimaciones del estado de hidratación de los deportistas, hacemos análisis del lactato, medimos la masa corporal en el día a día para ver si estamos consiguiendo los objetivos que tenemos, que unas veces pueden ser mantener esa masa corporal, otras veces puede ser reducirla, otras veces puede ser aumentarla. Estimamos el estado de hidratación antes y después de las sesiones, medimos la calidad del sueño, hacemos análisis bioquímicos para ver si estamos consiguiendo mantener un equilibrio hormonal, un equilibrio hematológico de los deportistas, etc. Y a partir de ahí, de ese seguimiento que hacemos en el día a día, pues después podemos dedicarnos a hacer investigación de forma más pausada, hacer estudios que nos permitan dar una serie de recomendaciones tanto a los entrenadores con los que trabajamos como a la comunidad de las ciencias del deporte en general, ¿no? A través de las publicaciones internacionales. Esto es un poco el trabajo que nosotros hacemos, y en mi caso esa labor de investigación y esa labor del entrenamiento en el día a día pues me ha llevado, por ejemplo, a escribir una serie de libros o a editar una serie de libros sobre el afinamiento previo a la competición, sobre los aspectos científicos de la natación, sobre el entrenamiento de resistencia, sobre la recuperación deportiva, y son estos libros que tenéis aquí. Y muchas veces podemos pensar que esto en realidad no guarda mucha relación, el deporte de alto rendimiento, con la actividad física para la salud en el día a día. Y muchas veces oímos a los propios deportistas decir que el deporte de alto rendimiento te quita años de vida. Y yo siempre digo a los deportistas que no lo digan, porque no es cierto. Es algo que está metido en la mentalidad de muchos deportistas y de la sociedad en general, que el deporte de alto rendimiento te quita años de vida, cuando la realidad muestra todo lo contrario. Aquí tenéis un estudio recién salido el año pasado, que analiza toda una serie de estudios que hay disponibles en la literatura científica sobre la mortalidad y la longevidad en deportistas de élite. Y lo que dice este metaanálisis es que la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión muestran una longevidad superior en los deportistas de élite en comparación con sujetos control de la misma edad y del mismo sexo en la población general. Hay diversos mecanismos dentro del propio deporte y entre deportes que pueden tener efectos muy importantes a la hora de determinar la longevidad de los deportistas, como puede ser el tipo de deporte que practican, la posición en la que juegan, el tipo de sistema energético que se utiliza en su especialidad deportiva, etc. Lo que está claro es que en los deportes de resistencia,
En los deportes mixtos, como son los deportes de equipo, la longevidad y la calidad de vida de los deportistas de élite es superior a la de los sujetos control que no han sido deportistas de élite. En el caso de los deportes de fuerza, no se ha observado este mismo resultado, y la longevidad es similar a la de los sujetos control, pero en los deportes de resistencia no podemos seguir diciendo que el deporte de élite te quita años de vida, simplemente porque no es cierto y la investigación así nos lo muestra. ¿Por qué es importante practicar deporte, sea de élite o sea como actividad física recreativa a lo largo de toda la vida? Pues sencillamente porque es algo que tenemos metido en nuestra genética. La evolución del ser humano se basa en la práctica del ejercicio y de la actividad física. Aquí tenéis un estudio también bastante reciente que dice que el estilo de vida de cazador y recolector que adoptaron los seres humanos, nuestros ancestros, hace como 2 millones de años, requería una cantidad de actividad física aeróbica muy importante. Y estos altos niveles de actividad física lo que hicieron fue alterar la forma anatómica del organismo, permitiéndonos tener acceso a alimentos de mucha más calidad energética. Y gracias a, básicamente, la proteína animal, la capacidad de practicar ejercicio nos permitió ser capaces de cazar animales, tener acceso a la ingesta de proteína animal en un entorno cambiante, y las experimentaciones más recientes nos muestran que esto fue algo fundamental a la hora de aumentar la función cognitiva del ser humano y de aumentar el tamaño de nuestro cerebro. Lo que ocurre es que esa selección natural para un aumento de la capacidad aeróbica nos lleva a tener un aumento del tamaño del cerebro, y mediante ese aumento del tamaño del cerebro lo que vamos a conseguir es hacernos mejores cazadores y seguir aumentando nuestra ingesta proteica, y de esta manera entramos en un círculo en el que progresivamente el ser humano cada vez ha tenido un tamaño cerebral mayor. Y fijaos, esta correlación simplemente lo que muestra es que a medida que a lo largo de la prehistoria ha ido aumentando el tamaño cerebral, también ha ido aumentando la longitud de los miembros del tren inferior, o viceversa. A medida que ha ido aumentando la longitud de los miembros del tren inferior, que es lo que nos muestra que ha habido una adaptación para hacernos mejores cazadores y nos ha hecho capaces de recorrer largas distancias para cazar y para recolectar, simultáneamente ha ido aumentando el tamaño del cerebro. Es decir, que hay una relación directa entre esa longitud de los huesos del tren inferior y el tamaño cerebral, lo cual nos indica que la capacidad del ser humano para realizar actividad física de tipo aeróbico ha sido fundamental en la evolución de nuestra capacidad cerebral. Muchas veces, por culpa de la sociedad modernizada y mecanizada en la que vivimos, nos olvidamos de esta necesidad genética que tiene el ser humano para llevar a cabo actividad física. Pero eso no implica que no tengamos la posibilidad en el siglo XXI de llevar un estilo de vida de cazador-recolector o similar al del cazador-recolector. Fijaos, aquí lo que tenéis es la mortalidad a lo largo de 20 años en función del gasto energético de los sujetos. Y las curvas lo que muestran es, la superior es una curva que muestra que los sujetos que tienen un gasto energético mayor a lo largo de 20 años tienen una supervivencia mucho mayor que los que tienen un gasto energético intermedio, y por supuesto una longevidad mucho mayor que los que tienen un gasto energético mucho menor. Y aquí lo que vemos es la reducción que se produce en la esperanza de vida en función también del nivel de actividad física.
de forma que los sujetos que tienen un nivel de actividad física mayor disminuyen menos con la edad su esperanza de vida que los sujetos en la línea verde que tienen una esperanza de vida mucho menor. El mensaje de estos estudios, o la significación clínica de estos estudios, es que los seres humanos siguen siendo o siguen estando adaptados genéticamente para un estilo de vida muy activo como es el de los cazadores-recolectores. Muchos de los problemas de salud endémicos en el día de hoy son el resultado de un estilo de vida que no concuerda con nuestro entorno evolutivo. El patrón de actividad física diaria del cazador-recolector es un ejemplo ideal a partir del cual deberíamos diseñar nuestro estilo de ejercicio en la vida moderna. Y las características de este estilo de ejercicio incluyen la incorporación de actividad física en nuestra vida diaria siempre que sea posible, tanto trabajo interválico como trabajo de fuerza y flexibilidad, actividades en el entorno natural, ejercicios en grupo y dedicando mucho tiempo tanto a la actividad física como a la recuperación. Y esto nos va a permitir mantener un estado de forma adecuado a lo largo de toda la vida. ¿Cómo podemos simular las actividades físicas del cazador-recolector en el día a día del siglo XXI? Pues fijaos, en este estudio del año 2010 lo que hacen es dar equivalencias de gasto energético de las actividades que llevan a cabo, que sabemos por la investigación antropológica que llevaban a cabo nuestros ancestros, y por observación de las actividades físicas que llevan a cabo hoy en día las tribus o los grupos de cazadores-recolectores que todavía existen en el mundo. Por ejemplo, el equivalente de la actividad del cazador-recolector, que sería el transporte de madera para el fuego, pues sería el transportar la compra o el transportar el equipaje en el día a día. En vez de ir al hiper en el coche, meter todo en el coche y luego subir en el ascensor a casa, lo que podemos hacer para simular el patrón de actividad física del cazador-recolector es ir caminando al supermercado o a la tienda y llevar las bolsas y subir las escaleras de casa. El cazador-recolector, que lo que hacía era correr muchos kilómetros a plena luz del día, porque los grandes depredadores cazan de noche, el ser humano tuvo que bajar del árbol y dedicarse a cazar a plena luz del día mientras los grandes depredadores estaban descansando. Y eso hace que el ser humano sea uno de los animales con mayor potencial termorregulatorio en ambiente caluroso. Bueno, el ser humano, ¿cómo cazaba? Mediante caza de persistencia, agotando a las presas gracias a su gran capacidad termorregulatoria que las propias presas no tenían. Entonces, esas carreras de larga distancia que hace el cazador-recolector para la caza de persistencia, nosotros las podemos simular simplemente corriendo en el entorno natural. El transporte de 20 kilos de carne al campamento de la tribu, bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es, cuando salimos a caminar, llevar una mochila cargada de peso. El transporte de los niños, bueno, pues nosotros también podemos seguir transportando niños hoy en día. El equivalente del ejercicio de alta intensidad que supone el terminar una caza o el evitar convertirnos en el desayuno de un depredador sería hoy en día el hacer entrenamiento interválico de alta intensidad. El excavar para buscar tubérculos, etcétera, nosotros lo que podemos hacer es dedicarnos a tareas de jardinería. Las danzas tribales, bueno, pues nosotros podemos ir a clases de Euskal Dantzak. Entonces, todas las actividades físicas que lleva a cabo el cazador-recolector tienen su equivalencia en nuestra sociedad actual, y lo que tenemos que hacer es buscar esas equivalencias y realmente dedicar tiempo a la actividad física. Y fijaos que nuevamente vemos que esto también guarda relación con el alto rendimiento.
Hoy en día, en el alto rendimiento para los deportes aeróbicos, lo que recomendamos es lo que llamamos una distribución polarizada de las intensidades de entrenamiento, que significa que el deportista de resistencia de alto rendimiento lo que hace es dedicar mucho tiempo de entrenamiento a entrenar a baja intensidad y de vez en cuando dedica cierto tiempo a hacer ejercicios de muy alta intensidad, de entrenamiento interválico. ¿Por qué este patrón de entrenamiento para el alto rendimiento es tan eficaz a la hora de llevar a cabo o de provocar adaptaciones? Pues probablemente, y esta es una hipótesis que nosotros lanzamos hace 3 años, porque la distribución de las actividades físicas del Homo sapiens en la era paleolítica es similar a ese entrenamiento de distribución polarizada. Fijaos, lo que veis aquí es el tiempo dedicado a actividades físicas. Este sería poco tiempo y aquí sería mucho tiempo, dedicado a actividades físicas de baja intensidad aquí y de alta intensidad aquí. Y lo que observamos es que el Homo sapiens de la era paleolítica o las sociedades de cazadores-recolectores de hoy en día dedican muchísimo tiempo a actividades físicas de baja intensidad, como puede ser el hacer fuego, el transportar madera, el caminar o trotar largas distancias para esas cazas de persistencia, recolectar frutos, transportar presas, danzas tribales, etc. Y de vez en cuando, como decía hace un momento, tiene que llevar a cabo actividades de muy alta intensidad, o bien para terminar una caza de persistencia, o bien para evitar ser devorado por un depredador. Y sin embargo, hay muy poquitas actividades, por no decir ninguna, en las que se trabaje a esa intensidad intermedia que conocemos como el umbral anaeróbico o el umbral de lactato. De ahí que los deportistas de alto rendimiento tengan esa tendencia a entrenar muchas horas a intensidades bajas y moderadas, a hacer sesiones de entrenamiento interválico de muy alta intensidad y a pasar muy poquito tiempo entrenando en esas intensidades intermedias que corresponden a ese umbral anaeróbico, a ese umbral de lactato. Y nuestra hipótesis es que parece que cuanto más similar es un régimen de entrenamiento al perfil de actividad de nuestros ancestros, mayores van a ser las adaptaciones y los rendimientos subsiguientes. Eso no significa la existencia de que haya un patrón de actividad física ideal heredado de nuestros ancestros, no significa que haya que excluir la necesidad de individualizar el entrenamiento, teniendo en consideración tanto el perfil individual o las características individuales de cada deportista y las demandas energéticas de cada evento en competición. Entonces, una cosa es tener un patrón que sea relativamente general para la mayoría de deportistas de resistencia, y otra cosa es que después tenemos que ir afinando en torno a ese patrón para conseguir el rendimiento óptimo. Las consecuencias negativas de la inactividad física todos las conocemos, no voy a hacer aquí un resumen de todo lo que ocurre cuando somos inactivos. Podéis pensar en el síndrome metabólico y eso os da un resumen de todo lo que ocurre. El síndrome metabólico se caracteriza por la inactividad física, el aumento de peso que nos puede llevar a la obesidad, la hipertensión, la resistencia a la insulina que nos puede llevar a la diabetes. Todos esos son lo que conocemos, junto con su riesgo cardiovascular, como el síndrome metabólico. Bueno, pues todo eso va a ocurrir con la inactividad física. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es opciones de aprovechar para hacer actividad física a todas horas en el día a día. Actividad física no es solo el rato que venimos al estadio y estamos 3/4 de hora, 1 hora en el gimnasio. Nosotros en el trabajo tenemos definiciones contextuales o ejemplos de lo que sería la actividad física. Podemos hacer tareas de labor manual, podemos caminar, podemos transportar pesos o
subirlos de forma manual. En el hogar podemos hacer trabajos manuales, podemos hacer trabajos en el jardín, si tenemos jardín, el ocuparnos de los niños, el ocuparnos de nosotros mismos, las compras, todo eso es actividad física. Cuando hacemos transporte para ir de un sitio a otro en el día a día, también podemos aprovechar para llevar a cabo actividad física, caminar o andar en bicicleta, subir y bajar escaleras, en lugar de tomar las escaleras mecánicas, tomar el ascensor, ir en coche a los sitios, etc. Mientras estamos en el autobús, si tenemos que tomar un autobús, lo que podemos hacer es estar de pie en lugar de estar sentados, y durante nuestro tiempo de ocio, ahí sí que podemos llevar a cabo actividades físicas como pueden ser la práctica deportiva, el ejercicio, el pasear por la montaña, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que buscar en el día a día las oportunidades que se nos presentan para llevar a cabo actividad física. Y cuando menciono la posibilidad de caminar a los sitios en lugar de tomar el autobús o de conducir, es porque sabemos a qué velocidad camina la muerte. Este es un estudio que se llevó a cabo en Australia hace unos años, en el que estudiaron a 1.500 sujetos de más de 70 años, analizaron su patrón de actividad física para calcular la velocidad a la que camina la muerte. Y se dieron cuenta de que la muerte prefiere caminar a 0,82 metros por segundo, que viene a ser unos 3 kilómetros por hora, con una velocidad máxima estimada de 1,36 metros por segundo, que viene a ser unos 5 kilómetros por hora. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Porque los sujetos de esos 1.500 participantes que caminaban por encima de esa velocidad, ninguno de ellos murió durante los 5 años de observación en el estudio. Todos los que caminaban a velocidades inferiores, no es que todos murieran, pero entre los que caminaban a velocidades inferiores, pues hubo unos cuantos a los que les atrapó la muerte. Entonces, las personas mayores que quieren ser más rápidas que la muerte, lo que deberían hacer es mantener velocidades de marcha que estén por encima de esos valores que acabamos de mostrar ahí. Fijaos, este es un estudio de hace 3 años que lo que muestra es que la potencia aeróbica en deportistas octogenarios que llevan toda la vida haciendo deporte se mantiene de forma muy importante. Fijaos, aquí vemos uno de los máximos indicadores de capacidad física, como es el consumo máximo de oxígeno de deportistas octogenarios, que es 2,56 litros por minuto, mientras que octogenarios que no hacen entrenamiento tienen un valor de 1,62. Cosas muy sencillas que todos podemos medir, como puede ser la frecuencia cardíaca, en el caso de los octogenarios que llevan toda la vida haciendo deporte, sigue siendo de 160 pulsaciones por minuto, mientras que los que no hacen deporte se quedan en 146. Esto simplemente nos muestra que esos octogenarios que llevan toda la vida haciendo deporte tienen un potencial aeróbico mucho mayor que los que no hacen deporte. Y lo que vemos aquí es dónde se encuentran esos octogenarios que no hacen deporte en consumo máximo de oxígeno en función de la edad, y dónde se encuentran los que sí hacen deporte de manera continuada a lo largo de toda la vida. Y ya veis que tienen valores muy superiores, con lo cual van a tener una capacidad mucho mayor de llevar a cabo las actividades del día a día, las tareas que le exige simplemente su independencia en el día a día. Y esto que veis aquí es la actividad enzimática mitocondrial, que es lo que nos permite producir ATP, que es la moneda de cambio que utilizan las fibras, las células del organismo, por vía aeróbica, en los sujetos que son octogenarios pero deportistas durante toda la vida, en negro, y los sujetos que no practican deporte. Y ya veis que prácticamente en todos los casos, bien sea la citrato sintetasa, bien sea esta otra enzima mitocondrial, que es
indicadora o indicativa de la capacidad aeróbica, los sujetos que hacen deporte a lo largo de toda la vida tienen valores que son prácticamente un 50% superiores, con lo cual su independencia se va a mantener durante mucho más tiempo. En lo que hace referencia a su rendimiento físico y a su composición corporal, no pretendo que seáis capaces de leer este gráfico, simplemente aquí vemos el índice de masa corporal, que simplemente nos indica, es un indicador de la composición corporal, y lo que vemos es que los sujetos de 20 a 29 años tienen un valor de 23, y de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, siguen teniendo un valor de 23, tanto en hombres como en mujeres, cuando siguen haciendo maratón a lo largo de toda la vida. Es decir, que la gente que cree, no, me he puesto gordo porque me estoy haciendo mayor, no, no te has puesto gordo porque te estás haciendo mayor, te has puesto gordo porque has dejado de practicar actividad física. Porque si sigues haciendo actividad física, no hay razón para ponerte gordo. Y si os fijáis en esto, lo que tenemos son los tiempos de maratón de 10.000 sujetos de distintas edades, desde los 20 años hasta los 80 años, en hombres a la izquierda y en mujeres a la derecha. Y aquí lo que vemos es que, fijaos bien, las marcas medias entre los 30, los 40, los 45, los 50 años prácticamente no cambian. Prácticamente son las mismas en el caso de los hombres y prácticamente son las mismas en el caso de las mujeres. Y hasta los 60 años, un 25% de los corredores de maratón terminan antes que el 50% de los sujetos de 20 a 30 años. El 25% de los corredores de maratón de 50 a 60 años es más rápido que el 50% de los corredores de maratón que tienen entre 20 y 30 años. Es decir, que si seguimos entrenando, las pérdidas de rendimiento en la mediana edad se deben sobre todo a un estilo de vida sedentario más que al envejecimiento biológico. La mayor parte de los corredores de maratón que acaban de empezar a practicar el maratón, a eso se refiere con newcomers, demuestran que incluso a una edad avanzada, los que no eran deportistas pueden conseguir altos niveles de rendimiento mediante el entrenamiento regular. Es decir, que además nunca es tarde para ponerse a entrenar y conseguir rendimientos decentes. Se puede empezar a entrenar a los 50 años y conseguir rendimientos buenos y beneficios de salud muy importantes. Y este es un trabajo que publiqué yo hace 4 años sobre la fisiología ciclista de Miguel Indurain 14 años después de retirarse. Y lo que hicimos fue comparar su potencial fisiológico 14 años después de la retirada con el momento en el que estaba ganando el Tour de Francia. Efectivamente, vimos que había una pérdida de en torno al 12-15% por década en su capacidad aeróbica, pero también vimos que el consumo de oxígeno máximo y submáximo y la potencia máxima y submáxima de Miguel Indurain todavía era superior a la de muchos ciclistas profesionales en activo. Y eso que Miguel Indurain básicamente entrena la mitad del año y no entrena la otra mitad del año. Ya lo de pasar miseria no le apetece, entonces en otoño e invierno se queda en casa, si hace un día muy bueno coge la bici o sale a cazar o sale a pasear por el monte, y luego en primavera y en verano sí que entrena, y cuando vino al laboratorio a hacer la prueba llevaba 8.000 kilómetros de entrenamiento. Entonces estaba en plena forma de ese momento de su vida. Pero fijaos que incluso 14 años después de retirarse, entrenando la mitad del año, todavía tenía valores que eran superiores a los de ciclistas profesionales en activo. El entrenamiento, todo esto, he venido hablando de la capacidad aeróbica, el consumo máximo de oxígeno, el potencial de las enzimas oxidativas, etc. Pero fijaos que el ejercicio crónico también preserva la masa magra muscular en deportistas masters o en deportistas, digamos, veteranos. Fijaos, lo que veis aquí es la sección transversa de la pierna. Imaginaos que cogéis aquí, ¡pum!, pegáis un tajo
y miráis el jamón de un triatleta de 40 años. Lo que veis aquí es la sección transversa de un sujeto de 74 años sedentario. Fijaos que la masa muscular prácticamente ha desaparecido y todo alrededor es masa grasa y tejido subcutáneo. Pero fijaos bien, lo que hay aquí abajo es la sección transversa del muslo de un triatleta de 70 años. Y fijaos que prácticamente es idéntica a la del triatleta de 40 años. Este estudio contradice la observación habitual de que la masa muscular y la fuerza disminuyen en función simplemente de la edad. En lugar de esto, estas disminuciones lo que muestran es el efecto del desuso crónico, de la inactividad crónica, más que del envejecimiento de los propios músculos. El mantenimiento de la masa muscular y de la fuerza puede disminuir o incluso eliminar las caídas, las pérdidas funcionales, la pérdida de independencia que se observan habitualmente en las personas mayores. Hasta ahora he hablado de aspectos fisiológicos del envejecimiento, pero de lo que estamos hablando es de la importancia de practicar actividad física a lo largo de toda la vida. Y quiero terminar con un tema que no es fisiología, sino que son los beneficios psicológicos y sociales de practicar deporte. Esta es una infografía que muestra que la práctica del deporte reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce la depresión, enseña a los niños principalmente aspectos de la vida como el trabajo en equipo, el respeto, el juego limpio, aumenta la capacidad cerebral, aumenta los niveles de confianza, mejora la calidad del sueño, mejora la autoestima, enseña a los niños a aprender de los fracasos relativos que se pueden producir en el mundo del deporte, tiene un efecto positivo sobre los resultados educativos, desarrolla la resiliencia de los participantes, aumenta la autoestima, ayuda a los niños a crearse un entorno de amistades, mejora el bienestar, mejora los niveles generales de sensación de vigor, sensación de energía, mejora el funcionamiento cognitivo, enseña control emocional y mejora las capacidades comunicativas. Entonces, si hacemos esto con los niños o desde niños y lo mantenemos a lo largo de toda la vida, hemos visto qué es lo que podemos conseguir mediante esa actividad física permanente y constante a lo largo de los años. Es que ricasco.